Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Hace unos minutos terminamos nuestra sesión de hoy, que es hoy, miércoles 15 de marzo, en donde pues tuvimos la participación de Camila aquí en el salón de clases. Entendiendo que Evelyn y Axel, que ya me habían avisado, no podían venir este día, me permití, como deferencia hacia ustedes, grabar la sesión de hoy. Se las transmito y espero que les sea de utilidad para que se pongan al día. Gusto en saludarles y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches, Camila y todos los asistentes esta noche. Bueno, esta sesión de hoy se llama El problema económico de México es su falta de identidad nacional. Bueno, eso me lo salto. El objetivo del curso ya lo hemos visto. Si vemos el temario, Camila, más que nada para ponerte en la jugada a ti, la semana pasada terminamos el tema 1, donde hablamos de estrategias internacionales, comentamos contratos, franquicias, alianzas, ¿te acuerdas? ¿Tocó todavía eso? Hablamos del PESTEL, el entorno de los negocios. Hoy te lo vamos a retomar para que también, que vi que hiciste una de las actividades, pero vamos a platicar más del PESTEL el día de hoy. Y vamos a acabar este tema precisamente con este tema del PESTEL y el entorno social del marco legal, ¿sí? Con esto vamos a entrar al tema 5, que se llama Organización Económica del Estado Mexicano. Aquí vamos a hablar de competitividad e innovación, los niveles de competitividad, el problema económico de México es su falta de competitividad por falta de identidad nacional. Y vamos a ver entre aztecas, castellanos y mestizos. Qué bueno que no viste la vez pasada porque vamos a repetir algunas cosas aquí en el videoclip. ¿No viste el videoclip de la semana pasada? Que lo subí. Uno sobre el derecho a la democracia. Bueno, aquí lo vamos a reforzar. Es un videoclip que se llama Entre aztecas, castellanos y mestizos. Y vamos a ver la fundamentación sobre lo que es el derecho económico, sobre los artículos 3, 4, 5, 11, 25, 26, etcétera, ¿no? Que evidentemente los vamos a hacer de una forma muy dinámica, porque pues tú no eres abogado en derecho, nada más importante que sepas en qué consisten para tu formación en el tema del marco legal. Y también vamos a hablar de las facultades del Ejecutivo en materia económica, ¿ok? Entonces, el tema de hoy, la empresa, las oportunidades, la semana pasada vimos las empresas, las oportunidades y las amenazas. Vimos el taller 6, los consorcios de exportación. El taller 7, el Anden, un caso de deslocalización industrial. Hablamos de las amenazas y oportunidades de México, el derecho al voto, y empezamos a hablar del PESTEL, ¿ok? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Y el día de hoy se ve mucho, pero no es tanto. A las 11 de la noche ya salimos, Es broma. Bueno, vamos a hablar del problema económico de México y su falta de identidad nacional. Vamos a retomar lo del PESTEL como una herramienta de análisis del entorno de los negocios. Vamos a ver cómo se aplica con un caso práctico que se llama Tops Products. No sé si hicieron la tarea que les dejé de aplicar el PESTEL a la empresa que colaboran. Pues entonces, si es así, pues revisamos el que traes tú. Cómo analizar un sector. Vamos a hablar de competitividad e innovación. Un caso práctico de innovación que es las camisas Manchester. Vamos a ver lo que son los niveles de competitividad. Vamos a ver lo que es el problema económico de México y su falta de identidad nacional. Y finalmente vamos a ver un videoclip sobre el fundamento constitucional del derecho económico en México y facultades del Ejecutivo en materia económica. Esa parte que es muy técnica, que son los artículos, lo agilicé con un videoclip y aparte en la plataforma está un sumario de todos los artículos, por si los quieren consultar ya a detalle de qué se trata cada uno.
¿de acuerdo? Bueno, entrando en materia, entonces, el entorno de los negocios, como decimos la vez pasada, pues aparece el PESTEL, otra vez a marear ahí, el PESTEL, como una herramienta sencilla, cualitativa, no es cuantitativa, que nos permite diagnosticar cómo está una empresa en cualquier país, ¿ok? Sin entrar a cuestiones numéricas, con un conocimiento general, tú puedes ver si es viable entrarle a un país o no, porque no nada más te habla de los aspectos legales, también te habla de los tecnológicos, sociales, económicos y políticos. Todas estas variables que están en amarillo se llaman variables no controlables, y esas variables te generan amenazas u oportunidades que impactan a los negocios. Van a ser amenazas cuando yo tenga muy poca fortaleza en la empresa, ¿ok? Van a ser oportunidades dependiendo de las fuerzas que yo tengo en la empresa, ¿no? Y ya está recordando un poquito esto. Esta es la empresa, esta celulita que estoy subrayando. Esta celulita es la empresa. Están sus componentes que habíamos comentado en alguna ocasión. Lo verde, esto verde, aspectos de clientes, proveedores, productos sustitutos, productos actuales y competidores. Esto verde se llaman las 5 fuerzas del mercado. Estas variables son controlables. Normalmente todas se las puedes controlar. Yo puedo negociar con clientes, con proveedores, hasta con los competidores puedo negociar alguna alianza y también puedo controlar yo mis productos actuales y sustitutos. En cambio, lo que está en rojo se llaman variables no controlables, ¿ok? Que es el PESTEL, P de político, económico, ecológico, social, tecnológico y legal, ¿ok? Este entorno externo no lo puedo controlar y es un modelo que se usa mucho como una herramienta sencilla para cuando yo voy a entrar a un mercado, un país, o quiero evaluar cómo está mi empresa actualmente, lo uso, ¿ok? Me permite diagnosticar, como dijimos, amenazas y oportunidades. Los PESTEL más simplones, yo le llamo PESTEL cualitativo, pues es echar aquí ideas, ¿no? Aquí pones ideas en cada una de las variables. El PESTEL que vimos la semana pasada tiene que ver con un modelito en Excel. Aquí tenemos la explicación, me la salto para verlo directamente. Y aquí vamos a ver que ese sí lo lograste bajar y lo viste, ¿verdad? Sí lograste bajar ese Excel. Ok. Donde uno, pues, calificas de 1 a 5, como ya lo hiciste, la intensidad de cada variable. Tú aquí calificas como 1 a 5 si es una amenaza o es una oportunidad, que aquí México casi no tiene oportunidades más que esto, mira. Tratado de libre comercio, es lo único que tiene. Y lo importante que decíamos la vez pasada es que este es el modelo de un PESTEL para un país como México, pero tú tienes que adaptarlo para tu empresa. Y muchas de estas variables aún no aplican, tú las quitas y pones variables que se afecten, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo evaluar el PESTEL de una tintorería de la vuelta de la esquina o la papelería de enfrente que una planta petroquímica, ¿no? Si yo soy una planta petroquímica y me hablas de política económica y monetaria, sí me va a preocupar la estabilidad política. Pues tengo una tintorería, pues esos no me van a preocupar, no me afectan como negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay un caso práctico que la parte de bibliografía de la plataforma aparece. Este caso se llama Papelerías en México en peligro de extinción. Entonces me dices que hiciste tú. Ah, bueno, el PESTEL, perdón. El PESTEL está emparentado sin hablar del FODA. ¿Okay? Fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. No es parte de este curso, pero normalmente no se usa un FODA, ya. Se usan matrices.
la matriz de evaluación de factores externos, que es las amenazas y oportunidades, y la matriz de evaluación de factores internos, pues severidades. Pero fíjate que lo interesante de la matriz de evaluación de factores externos, cómo está emparentada con el PESTEL. Haciendo un buen PESTEL tienes el diagnóstico, parte del FODA de tu empresa, ¿no? Bueno, vamos a revisar. ¿Sí le pescaste la onda? ¿Sí? Vamos a ver el tuyo entonces, a ver ¿lo tienes en tu computadora? Lo que vamos a hacer aquí, para que lo compartas en Zoom, yo te voy a poner aquí para que tú compartas. Dame un segundo. Si tú ves el archivo y si ya lo abres, ahí no lo puedes compartir a todos los que te estamos viendo. O sea, tú y yo. Perfecto. Y ahí se ve, mira. Adelante, Camila. Platícame de la empresa porque no la conozco muy bien. Nada más me has platicado un poquito, pero tengo a Alzheimer el día de hoy. Okay. Y el área es que bueno, en el entorno si hay política dentro de la empresa, se puede considerar que existe, bueno, por ejemplo, ¿no? Valor de 25, uno, hay poca estabilidad política en México. Hay poca estabilidad política en México. El 1 y 2 es poco. 3, 4, 5 es mucho. Pues estás bien. En México, yo le pondría un 2, por cierto, si quieres. La estabilidad política en México no está muy bien. Ponle un 2. Pero ahí tienes un error. Qué bueno que lo estamos revisando. Se pone, apachuras el botoncito con la flechita. Nada más te permite poner 1.5. ¿Okay? Para Biorrat, el problema político en México es una amenaza o una oportunidad. Y para ti como empresa, una amenaza. Ese número, entonces, ¿cómo vas jugando? Ahorita lo corregimos. No, ahí estás bien. Estabilidad política, me regreso. 1, 2 es poca, 4, 5 es mucha. Desorganización, no tienes razón. 1 es poco, tienes toda la razón. Ahora se me cruzó el cable a mí. Estás bien. No, sí estabas bien. Tú estabas bien, ¿eh? Al poner 1 en desorganización, ponle 1 a la izquierda. Sí lo tenías bien. Sí es 1 porque el 1 significa poca desorganización. Estás bien. Ahí estás bien. Hay poca estabilidad política y hay poca desorganización. ¿Estás bien ahí? Ahora, ojo, ¿no? Me estás hablando de la empresa aquí, ¿no? No, pero no, de la desorganización y conflictos administrativos, ¿a qué te referías tú? No, la 2, me refiero a la 2. ¿En dónde? Bueno, está bien, ya bueno, después la corriges, pero eso no cae en un entorno político. El entorno político habla de aspectos del gobierno, ¿sí? Y la desorganización de la empresa, ojo, ¿es controlable o no es controlable? Entonces no cae en el PESTEL, porque las amenazas y oportunidades son variables no controlables, ¿me explico? Esa vuela a la mejor, para que no te hagas bolas. Esa te caería cuando hiciera... No abordas, quítale. Bueno, está bien. Esa te aplicaría cuando hicieras ya la matriz de evaluación de factores internos.
sería una debilidad de la empresa. ¿Okay? Aquí estamos poniendo puras variables que existen, pero tú no las puedes controlar. ¿Sí? Ok, adelante. Pero a ver, ojo, ¿no? Qué bueno que lo estamos revisando. La política monetaria está baja. No, estás bien ahí. No, no, por eso. 2 está baja, lo que me quieres decir. ¿Estás bien? Ahora piensa en tu empresa. No, pero no de la empresa. No de la empresa. Del país en el que estás. Esto es del país en el que estás. Estaría política monetaria es 2, ¿está bien? Ahora, para ti como empresa, en un país que hay una política monetaria deficiente, ¿será una amenaza o una oportunidad? O sea, le pones 1. ¿Sí empiezas a seguir? O sea, es la empresa en un entorno macro que tú no controles. A ver, vamos a la siguiente. Políticas económicas y desarrollo social que, bueno, también te puede afectar porque es una transnacional. Pues va a ser una amenaza también, ¿sí? Respeto a las instituciones por parte del Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? El presidente. Una super amenaza, ¿no? Ponle un 1 entonces, para bajarlo. El gobierno está ayudando al empleo mucho. Por eso te cae un punto muerto ahí. ¿Ya le viste? Fiscalidad, costos y exenciones. Que el gobierno eh, refuerce más la labor del SAT y el cobro de impuestos. Para la empresa será una oportunidad o una amenaza. Una amenaza. Que cae en un intermedio, ¿no? Tratado de libre comercio, pero esto es importante, obviamente. Así es. Pero a ti, ¿qué te afecta? No, pero no le busques lo que no es. Que maten periodistas y que los callen, ¿afecta a la empresa? ¿Sí queda claro? Entonces, aquellas variables que no te afectan, Camila, no las tomes en cuenta. ¿Eh? Bueno, entonces, la empresa tiene más amenazas que oportunidades con el interno político. Lo que tú deberías de hacer viendo esto, o terminando esto, es qué propondrías a la empresa, no para eliminar esta amenaza. No las puedes eliminar porque no son controlables, pero sí generas estrategias para proteger la empresa, ¿me explico? Y la parte difícil. A ver, seguridad jurídica de los inversionistas, amenaza, estamos de acuerdo. Legislación del SAT, que te tiene bien chicadito el SAT, ¿es una oportunidad para la empresa o una amenaza? Es una amenaza. El outsourcing era lo que platicaban hace tiempo de que el gobierno sancionara a aquellos que les pagan por fuera a los obreros para pagar menos seguro social. Pues entonces abuélala. Creo que a ti no te afecta. Medio puede ser una amenaza si no está certificada en algo. Cae en neutro. Estado de Derecho, hoy vamos a hablar de Estado de Derecho. Que se cumplan las leyes, que vayan a la empresa los del Seguro Social y no te pidan mordidas, que vayan a la empresa y no te quieran extorsionar. ¿Okay? Es una amenaza, ¿no? Entonces, ok. Situación macroeconómica de México. ¿Cómo está la cobranza de usted? Por ejemplo, si eso lo quieres convertir en algo más tangible, para que sea más aterrizado ya la empresa, ponte ahí en el paréntesis donde dice macroeconomía. Dale doble clic.
dos puntos. ¿Y cómo lo traduces esto? Cobranza y flujo de efectivo. Conviertes esta variable en algo muy de la empresa que no nos puede controlar, porque si la gente tiene problemas para cobrar también ellos, no te pagan y te afecta tu flujo de efectivo. ¿Cómo está la empresa al respecto de eso, Camila? ¿Qué tanto? Vamos a hablar de la cobranza y el flujo de efectivo. 2 es que está baja, 3 media, 4 y 5 estás cobrando muy bien y tienes buen flujo de efectivo. ¿Cómo crees que está la empresa? ¿Ok? Y cae en el punto intermedio. Proyecciones de crecimiento de la industria y los mercados. En el sector que está creciendo, se ve a todo dar. Pues ponle 3 si quieres, está bien. Y punto intermedio, ok. Inflación está elevada, ponle un 4 a lo mejor, ¿no? ¿Qué tanto te afecta? Ok. Y uno horrible para ti es la paridad cambiaria. Mejor eso no te afecta a ti. No te asaltan, o sea, no, tú no vendes al público. Ok. ¿Quién es tu principal cliente? ¿Quiénes son tus principales clientes? O sea, iniciativa privada, no gobierno. La gente baja, racionaliza el gasto. Pues, está bien, está baja, déjale uno. Está baja. Entonces para ti va a ser una amenaza, ¿sí? Ok. Ok. ¿Te afecta a ti? Pero tus productos, ¿qué tanto depende de la energía de la industria eléctrica? Más bien aquí yo lo cambiaría y tendrías que pensar, pues tienes competencia, ¿no? ¿Qué tanto está cambiando la tecnología de lo que estás vendiendo? O sea, si quieres, pon en lugar de acelerar la transición energética, pon eh, cambios tecnológicos en la industria. Entonces, está habiendo cambios muy rápidos, significa 4 o 5. Muy lentos, 1 o 2. ¿Cuánto le pondrías? ¿Qué tanto responde la compañía a esos cambios? ¿Es muy rápida para cambiar o es lenta? Entonces es una oportunidad. Ponle un 5. ¿Ok? Esos no te afectan, esos dos. Si quieres, bórralos, esos. Bueno, lo hicimos muy rápido, pero ya me explico ahora. Ya me explico primero, ya me explico que lo tienes que adecuar a la empresa en el entorno que está. ¿Sí queda claro? Y pues el dueño de la empresa donde estás, pues enséñaselo para que no duerma, ¿no? Hay muchas amenazas. Un mal, chiste. Muéstraselo para que no duerma.
Bueno, lo importante, ya déjalo así. Lo importante, digo, recuérdalo para ti, eso es lo importante. Sí, no, ya lo vi, el tuyo está bien. Lo importante es si lo entendiste ya ahorita. Ok. O sea, es 1 o 5, es binario. Pero para poner amenaza o oportunidad depende de qué estás calificando. Eso tú lo tienes que aplicar como un criterio. ¿Ok? ¿Se queda claro? Bueno, no te veo una imagen, no, si sales en la grabación no te vas a ver, Camila. Bueno, bueno, eso era me voy a regresar acá, el famoso pestel. Si este numerito del 1 5, eso lo tienes que aplicar tú a tu criterio, ¿sí? Tienes que evaluar si realmente es una oportunidad o una amenaza. Eso ya es que el criterio que tú apliques. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, eso nos lleva entonces a lo que es el entorno de los negocios y cómo analizar el entorno en que está tu empresa, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta que, que un sector está hecho de industrias y una industria está hecha de nichos de mercado, ¿sí? Entonces, pues aquí está, ¿no? Nichos me lleva a segmentos, segmentos me lleva a industrias, ¿sí? Y es lo que se define como un sector. Entonces, se recomienda también, aparte de hacer un PESTEL, que incluye la parte legal, que es parte de este curso, analizar cómo está tu entorno industrial, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son las características dominantes del sector en donde estás o la industria donde estás, si depende mucho de tecnología, si necesita mucho capital, etcétera. ¿Cuáles son las compañías competidoras tuyas que tienen las mejores posiciones y tú cómo apareces ahí? ¿Cuáles son las fuertes? ¿Cuáles son las débiles? ¿Ok? También es importante saber quiénes son los principales participantes. ¿Ok? Y aquí las fuerzas impulsoras que consideras más importantes para el análisis sectorial, te muestro a continuación, ¿no? Es como un checklist. Estas 15 puntos uno las ve y reflexiona sobre ellas, ¿no? Oye, ¿qué también es la industria en la que estoy? Pues a lo mejor no sabes, o lo puedes investigar, o a lo mejor no tienes datos, ¿no? ¿Cuánta competencia hay? ¿Cómo está creciendo este mercado? ¿En qué ciclo de vida está? Si es joven o es maduro o ya está en declive. ¿Qué tanto se está integrando verticalmente o horizontalmente? ¿Qué canales usan? Es decir, con esos 15 puntos de chequeo, obviamente no tú los puedes contestar, depende de lo que tengas de información. Tú puedes empezar a diagnosticar cómo está la industria donde estás, ¿ok? Igual, hay otros 14 ahí, ¿no? ¿Qué tan globalizadas están las empresas donde tú participas? ¿Qué tanta innovación hay? ¿Qué tanto cambio tecnológico hay? Etcétera. Así que, ¿qué tantas regulaciones hay? Entonces, pues, cuando uno ve esto, puedes buscar información en Internet, algunos datos, y con lo que tú ya conoces también puedes sacar una reflexión, cómo está la industria en la que estás y diagnosticar en qué etapa de vida están, ¿no? Hay otras que te pongo ahí, ¿no? En fin, son maneras de ver cómo diagnosticar la empresa. Bueno, para esto, Camila, eh, si yo te preguntara a ti con tus conocimientos actuales, ¿qué diferencia hay entre competitividad y productividad? ¿Qué me dirías? Creo que la vimos en una lectura o no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí la vimos en una lectura, ¿te acuerdas o no? Bueno, ¿cuál era la diferencia básica entre las dos? Ah, pero la gran diferencia es esto, la innovación.
En la productividad, yo puedo estar haciendo faxes ahorita, Camila. Soy muy competitivo, no, perdón, soy muy buen fabricante, soy productivo, tengo buena calidad y buenos costos. ¿Quién compra faxes ahorita? La diferencia es la innovación. Entonces, antes de morirme yo como fabricante de faxes, tendría que haber innovado a lo mejor sacar tablets, ¿ok? Y mantenerme competitivo. Va a ser rentable cuando tú vendas productos que sean competitivos. Los faxes, pues ya no, ¿ok? Esto de la innovación es importante porque, fíjate que, cómo va el proceso de la ventaja competitiva, ¿no? Tú cuando creas algo nuevo tienes un periodo de creación y un periodo de beneficio. Es donde le sacas mucha rentabilidad a lo que sacaste. Pero luego te empiezan a copiar. Y adiós, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué es la ventaja competitiva? Pues algo única, difícil de imitar, se mide con la rentabilidad que es el ROI, sale de un Pestel, de un FODA, etcétera. Y aquí te puse un caso práctico, muy sencillote, que también está en la plataforma, ¿ok? En bibliografía. Se llama Entre y las camisas. Hasta que usé una Manchester me sentía a gusto. Era un poquito para ilustrar el tema de competitividad. Michael Porter, el poder de la planeación estratégica, nos habla mucho de las ventajas competitivas. Él habla de las alianzas estratégicas que hablamos en alguna lectura como ventaja competitiva, pero la pregunta es, ¿qué es competitividad? Y la competitividad se puede medir de tres maneras, ¿no? A nivel país, a nivel industria y a nivel empresa. ¿Cómo se mide a nivel país? Bueno, primero Michael Porter propone, no sé si hay que hablar del famoso diamante de Porter. Son 4 variables que Porter toma en cuenta. Primero dice, para que un país saber si es altamente competitivo, ¿no? Él habla de los factor condition, que son tus recursos naturales. Oye, México tiene muchos recursos naturales, sí. Pues a todo dar, pero pues hay corrupción, ¿no? Pero pues es rico porque tiene muchos recursos naturales. Oye, pero ¿qué pasa con países como Japón? Una isla chiquitita que no tiene muchos recursos naturales. Cuenta eso, sí. Hay países como Japón que sustituyen el recurso natural por recursos tecnológicos, hicieron muy buenos la parte tecnológica, como los suizos con los relojes antiguamente, ¿no? Etcétera. El segundo factor que toma en cuenta Michael Porter le llama condiciones de demanda. Es muy simple. En países que tienes consumidores y clientes muy sofisticados, muy demandantes, eso provoca empresas muy competitivas, como Japón o Estados Unidos. México, que somos bastante blandotes para exigir, pues las empresas no son tan competitivas por eso. No todas, pero sucede. La otra variable dice las industrias correlacionadas y apoyadas entre ellas mismas. Y aquí habla de clústeres. ¿Saben lo que es un clúster? Cuando vimos en aquella clase lo que son consorcios de exportación, ¿te acuerdas? Se parece a un consorcio. Cuando varias empresas, aunque sean competencias, se juntan para sustituir a un cliente, se llaman clústeres. Por ejemplo, son ya más tecnológicos, ¿no? Como el caso de las señoras que hacen telas o les platico los quesos de Holanda. Aquí en México hay un clúster muy importante, 2 clústeres muy importantes en la zona del Bajío por León, Guanajuato. Hay un clúster que se llama, son clústeres aeroespaciales. Poca gente sabe que ahí se fabrican muchos de los componentes para la industria aeroespacial para Estados Unidos. Entonces se juntan, haz de cuenta, es un parque industrial, no se juntan, el que hace las llantas a lo mejor para ciertos aviones, los que hacen los radares, los que arman algunos dispositivos, y en lugar de mandar por cada quien por su lado, haz de cuenta que Boeing les manda a hacer algo para sus aviones, entregan en paquete, ¿me explico? Se vuelven más eficientes y más productivos.
Entonces, las empresas que tienen los clústeres es una superventaja competitiva. Para hacer el contraste, Camila, haz de cuenta en México. Vas a Ecatepec o vas a Naucalpan y ves unas fábricas horrorosas están, ¿no? Pero ya hemos evolucionado, tenemos parques industriales. Pero un parque industrial tiene de todo. Es como un supermercado, ¿no? Ahí encuentras a varios metidos en un parque industrial. El clúster son empresas correlacionadas. ¿Eh? Correlacionadas. Y el cuarto factor que habla Porter en su diamante para definir si un país es competitivo o no, son en su estrategia, su estructura y su rivalidad. Él dice, muy simple, las empresas que conforman un país, que son disciplinadas, que tienen una buena gestión administrativa, que tienen una buena estrategia, pues son empresas fuertes. Las empresas del ahí se va, sin disciplina, pues no lo son. Los países que tienen empresas muy bien disciplinadas y bien gestionadas tienen que ser altamente competitivos. En México, pues de repente estamos entre azul y buenas noches, ¿no? Medio. Todo lo que nos dice Porter es el diamante de Porter. Entonces te digo, condiciones de factores con los recursos, condiciones de la demanda de los compradores, la estructura de rivalidad, la disciplina que decíamos y los clústeres, ¿no? Con eso, Lisa, se puede definir una competitividad. Pero para definir la competitividad de un país, Camila, no nada más se habla de Porter. ¿Por qué? Porque un país, como te pongo aquí, es tan competitivo como la suma de la competitividad estratégica de todas las empresas. Si en México no somos tan competitivos a nivel país, pues tampoco le podemos echar toda la culpa al gobierno, ¿no? También la iniciativa privada no está haciendo ciertas cosas que debería de hacer. Es una corresponsabilidad entre gobierno y firmas, ¿sí? Lo que sí, ¿cómo medimos realmente ya numéricamente la competitividad de un país? Bueno, pues existe en el Foro Económico Mundial algo que se llama el índice ICG o el índice de competitividad. Hay varios, pero es el más seriecito, el más entendible, ¿sí? Sin mucho detalle, ¿qué utiliza? 4 pilares: entorno habilitante, capital humano, mercados y ecosistemas de innovación. Y cada uno se subdivide, por ejemplo, entorno habilitante, que es cómo están las instituciones de un país, su infraestructura, así es, cómo son sus telecomunicaciones, información y, su tecnología, información y comunicación. Y en el capital humano, cómo está el sector salud, cómo están las habilidades de la gente, en mercados, cómo está el mercado de bienes, el laboral, el financiero, el tamaño del mercado, y en la innovación, cómo está el dinamismo empresarial y la capacidad de innovación. Con esto, el Foro Económico Mundial saca una radiografía. En esa liga que te puse aquí, me regreso, es de 2020, 2019-2020, tú puedes bajar ahí un PDF, son como 400 páginas, ¿no? Pero pues ahí lo vas a tener y te da, son 2 páginas por país. Aquí nos saqué el pedacito que nos interesa. Ahí está la radiografía de México en 2019. Aquí está el primer eje que vimos, ¿no? El primer eje que habla de entorno habilitante, ¿no? Y pues estamos reprobados en lo que es tecnología en tecnología de información y comunicación. Estamos reprobados en instituciones. En el otro eje, que es capital humano, estamos reprobados en habilidades. ¿Qué son habilidades? Que haya realmente mayor enfoque a la educación tecnológica y educación para trabajos bien remunerados, ¿sí? El siguiente es mercados. Estamos reprobados en productos de mercado laboral, de panzazo al sistema financiero. Y ahí sí la libramos porque eso nos ayuda a la geografía, el tamaño del mercado. Y en el último está dinamismo empresarial y capacidad de innovación. Estamos panzazo en el dinamismo de los negocios y en innovación estamos reprobados. Todo eso, Camila, nos da un promedio. O sea, de 100 puntos sacamos 65 en 2019, que en 2022 nos va a llevar, ¿cómo dicen? Nos va a cargar el payaso, como dicen.
No, pues hay que ver números, ¿no? Sí, después de esto, otros indicadores sí nos han mostrado que hemos caído 3 lugares en competitividad. Este nada más mide 141 países y ocupamos el lugar 48, ¿no? 48. De 141. Pero vamos a estar más abajito, yo creo a ver cómo se ve. Bueno, esta es una manera de medir la competitividad de un país. Aquí está el mapeo, mira. Mientras más verde, mejor estás. Mientras más amarillo o rojos, pero nosotros estamos con un color verde vomitado, estamos más o menos bien en 2019. Aceptable todavía, ¿no? Así es. Entonces la competitividad se mide a nivel país y a nivel empresa y sector industrial se mide a través de lo que se llama una matriz de competitividad. No la vamos a ver aquí porque no es tema del curso, pero una matriz de competitividad te dice o califica los factores de éxito de una empresa en un sector. Pones a tu competencia, te pones a ti mismo, califica los factores y ahí es un mapeo de cómo estás tú. Bueno, esto nos lleva al problema económico de México. Su falta de competitividad está derivado de una falta de identidad nacional, ¿sí? Así es. Y por eso aquí les ponemos el video ya completo para entender esto. Con esto en mente, y para hacerlo más dinámico, lo de los artículos y eso, puse otro videoclip que se llama El Derecho Económico de México. Si nos vamos a la plataforma, aquí en mi bibliografía, yo sé que no lo vas a leer porque pues, es nada más para que sepas que existe, ¿no? Porque no vamos a ser abogados ni vamos a meter, pero que sepas que existe, que lo que venía en los videoclips, sí se ve ahí, ¿verdad? Ahí está. Es un PDF, está chiquito, nos da los antecedentes de lo que nos dice los videoclips. Lo importante está aquí, ¿no? Habla de los artículos, ¿ok? Ahí viene a detalle. Y lo importante son los 3 aspectos, lo que se llama el derecho económico de México, ¿sí? Bueno, pues acabamos temprano. Ya acabamos, voy a cerrar, me despido, voy a cerrar el videoclip para que se acabe la grabación.